Askurukipan, takenitaki, Askirikupanayati chiri. askurukipan, Quiero que askurukipan. Walik, Tañani. A ver, inicialmente lean sus ejemplos. A ver, ¿quién va a leer? Kitis Villarani, ¿Y yo puedo leer, profesor? adelante. Em, Kaira Urupayana, Hiwasa Wawanaja, Hacha Urupa, Tukustaska Tatangwa. A ver, léele, no he entendido nada. Una vez más. Ay, profesor. Está muy largo entonces. Voy a leer otro entonces. Hichuru, Hupax, Wawar, Mayaka, Auti. Hoy ¿Qué día quiere él decir? teje una bolsa para el niño. Ya, y la última palabra que has dicho. ¿Cuál Auti, es? es tejer, profesor. No. Mm, Tejer es sauña o pitaña. Depende a qué te refieres. una bolsa para que se pone en el hombro el niño. Entonces, sauña posiblemente. Sauña. Entonces, conjuga ese verbo. Sauti, Mm, Sau nomás. porque él. No, tiene Sí, razón, pero profesor. tercera Saui. persona. Sí, sí, No, sí, pero profesor. sauña con U es, pues, y la terminación con cuando es con U es con U, ¿no Con ve? I. No. Saui. Sí, profesor. Está bien. Sau. Si es terminación con vocal U, se mantiene U. Hemos dicho, si el verbo tiene vocal A o I, terminación En I. I. Entonces, Entonces, este es sauña es U. Entonces, en ¿cómo U. sería? Sabu. Eso. Saúl. Ya. El otro ejemplo, Waruru, Hilahasa, Utuparu, Takiru, Sarana. Anteayer, mi hermano caminó por el camino hacia su casa. Ya. Falta conjugación, mejorar en todos los que has leído. No se entiende muy bien. Tiene que estar fluido. Ya, el primero, profesor, lo voy a leer de nuevo, ¿ya? Kaira Urupachana, lo que quiero decir es el día de ayer en la tarde, nosotros Nosotros habíamos habíamos estado bailando estado. en el cumpleaños de mi hija. ¿Y qué Kaira, dice? Ayer en la tarde. Kaira Urupachana, Hiwasa Kaira. Wawanaha, Hacha Urupa, Tukustaskatatangwa. Ya, hay que mejorar igual, pero la primera palabra no entiendo. Kaira Urupachana, el día de ayer en la tarde. Ya, pero ayer no se dice así. Puede ser wasuru, wasaip o... ¿Ve? No hay esa palabra. Quechua seguramente es. ¿De dónde está Oh, sacando las palabras? ay, del diccionario, profesor. Es que a veces los diccionarios son como que algunos tienen variaciones y, y ya. Entonces aquí sería el día de ayer, pero Pachana sí es por la tarde, ¿verdad, profesor? Wasaip o... Entonces, quitando el tiempo, que está mal, entonces diré solamente Kiwasa Wabanajaj, Hacha Urupa, Tukustaskatatangwa. Nada, hay que mejorar la conjugación. No se Ay, Dios entiende. mío. Toditos. Ya, profesor. Está bien. Hice mi intento, profesor.
Voy a seguir mejorando. Pero no Gracias, sé profesor. cuál es la dificultad. Ya hemos visto, ya hemos desarrollado. No tiene que haber ya dificultad. Lo hemos repetido, hemos repasado. Simplemente es cumplir lo que hemos dicho. Lo único que se conjuga es el verbo. Pero aquí están colocando otros sufijos que nada que ver. ¿Ya? A ver, siguiente. ¿Qué te empieza a ver? Ullaranepjam. Pues, Tempes, ¿qué tempes? ¿Nadie más ha escrito? Ya, ahora van a escribir entonces, ¿ya? Vamos a ver ahora sufijos, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? profesor, disculpe. Cuando yo quise decir el día de ayer en la tarde sería Wasuru Haipu. Wasur haipo, wasaipo, ¿ya? Wasuru, Wasuru Haipu. Wasur Wasuru. haipo, ¿ya? Ya, ya, profesor. Muchas gracias. Bien, entonces ahora vamos a aprender sufijos, ¿ya? Entonces, a partir de la oración, ahora todos los ejemplos va a ser a partir de una oración, ¿ya? Van a escribir una oración, todos los sufijos. Los sufijos pueden ser nominales, pueden ser verbales, pueden ser mixtos, ¿ya? Entonces existen diferentes clasificaciones. Cuando estemos viendo cada uno de los sufijos, vamos a decir cuál es, ¿ya? Y además vamos a ir en orden alfabético para que no se puedan perder en cuanto a los sufijos, ¿ya? Entonces, sufijos son morfemas que van modificando el significado de las palabras, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por el primer sufijo. em, primer sufijo, y este sufijo va a ser el sufijo cha, ¿ya? Este sufijo es verbalizador. Ver, verbalizador. Ya. ¿Por qué se llama verbalizador? Ya, eso les explico. Cuando digo sufijo verbalizador, a cualquier palabra lo vuelve verbo. Me dejo entender, ¿no ve? No estoy diciendo que aquí son verbos o va a trabajar con verbos, sino a una palabra que no es verbo, lo vuelve verbo. ¿Ya? Entonces, ejemplo, suti. ¿Suti es verbo? Mm, ¿Suti es verbo? Nombre. no, No. Entonces, eso es un sustantivo, ¿no? Entonces, a esto lo vamos a agregar el sufijo cha. Ahora, esto Sí, ya es verbo, sutichaña. ¿Me dejo entender, no ve? ¿Se ha entendido? sí, profesor. Entonces, este sufijo cha lo ha sí, vuelto en verbo esta palabra que no era verbo, ya suti, ¿no? Nombre. Ahora, sí, chambrar, sutichaña ya es verbo, es nombrar, ¿no ve? Nombrar. O puede ser dar nombre, apodar, ¿no? O sea, podemos
decir diferentes significados de esto ya. Pero es dar nombre. Me dejo entender, ¿no ven? ¿Se entiende el Sí, significado de esta profesor. palabra ahora? Para Sí, ¿Sí? ¿Se entiende? sí, profe. Bien. Ahora, como esto ya es verbo, vamos a escribir una oración simple, ¿ya? Pichaña. Entonces voy a decir, hilajaj, hilajaj, wawa, paru, suti, cha, taina. ¿Qué estoy diciendo? Mm, Mi hermano a su hijo pone nombre. Ya, pero ¿este qué tiempo después? Suti, cha, taina. Siticha taina. El profesor Quinteina no es bautizar. ¿Perdón? Pasado, ya te Eso, tiempo pasado. pasado, Pasado lejano. Había nombrado. Ujú. Ya está. ¿Se ha entendido? Sí, profesor. Entonces, como ya es verbo, el verbo para conjugar, quitamos simplemente el infinitivo, ¿no ve? Y con toda la palabra raíz conjugamos, ¿no ve? Aquí está, mira. Aquí, ¿Ya? A chala. ver, escriban un ejemplo. Maunyanchawi takeni. Simple, Taina. oración simple. Todos, todos. Maki, maki, geltapham. De frente a verbo, profesor. ¿Cuál era su pregunta, Elba? De frente a la oración, ¿no? ¿Cómo de frente? O sea, vamos a decir que si yo encuentro la palabra tica, adorno, que es sustantivo, no lo escribo eso, de frente escribo la oración con adornar. ¿Sí? O sea, lo que importa es la palabra que ustedes lo van a convertir en verbo. Con eso tienen que conjugar. Estamos en sufijo cha. A ver, primero hagan una palabra. A ver, conviertan en verbo una palabra cualquiera. A ver, ¿quién va a leer? Cha- ¿Quién va a leer? Un ratito, profesor, hay que encontrar hay que encontrar la palabra. Eh,
Yatichiri. A ver, Ullaranim Cuyaca Ofelia. Uru día. Ya. Uruchaña festejar. Ok. Hichuruja wawajarua uruchañani. Hoy festejaremos Eso. a mi hijo. Muy bien. Wale que Para ponen. Quitempes. Tempes, ¿qué tempes? Maki, Maki. A ver, ¿quién más? Profesor, sería Ullaranim. cosechar, hichuru, hichuru, y millanacá, yamachañani, Ya, pero llama. Ya, ya. Llamayo estás utilizando. ¿Qué palabra es? de cosechar, Pero ¿qué es la palabra raíz? la palabra raíz. eh, Ya, tiene que repasar diccionario, ya les he hablado, ya les he indicado. No están encontrando palabras y No. eso ya es práctica nada más. A ver, siguiente. A ver, voy a llamar lista. A ver, Beatriz, ¿cuál es su palabra que ha trabajado, que está trabajando? No está Beatriz. Ángel, ¿cuál es su palabra? Yatichiri, ahorita, buen día, estoy sufriendo con la conjugación Yatichiri del verbo. Ya, pero ¿cuál es la palabra raíz antes que sufra? Eh, Estoy en varias, Yatichiri. A ver, Ah, uno. no, no tengo un ejemplo para... Ah, ya, entonces estás sufriendo porque todavía no tienes la palabra raíz. La El palabra raíz vocabulario es de... suti, aquí. ¿No ve? Me dejo entender, ¿no ve? Dijiste Yatichiri. A ver, Blanca Fernández. Yatichiri puede ser chunku. ¿Qué es eso? Aquí dice cariñoso, expresión de cariño. Chuncuchaña. Ya supongo que sí, no sé, depende en qué diccionario estás. No conozco esta palabra, pero bueno, ya. Igual es el mismo problema que tengo con mis compañeros. Cualquier palabra se puede convertir en verbo Mm, con el cha. Dependiendo, pero sí, en este caso, por ejemplo, si dices que esto es cariñoso, entonces, a ver, Mm, chunguchaña, ¿qué significaría? Ahí estoy en el dilema. Mm, Dar cariño. Sería, ¿no? Ujú.
Estoy haciendo la oración, Yatichiri. Enseguida le leo. Ya. Edilberto, ¿y ahora qué hacemos? Parece que no se ha entendido nada. Profesor, tal vez sería bueno que si usted nos podría dar otros ejemplos de otros sustantivos que se puedan verbalizar, porque no todos los sustantivos se pueden verbalizar. Se pueden, pero depende Y ya del Tichiri, significado. el mío, por ejemplo, ya no suena bien, A porque ver, ¿cuál estaba es tu, haciendo tu palabra? Nayab Masi Jampiu, Anataña era, pero ya suena Anatacha y no sé, Ya, ya pero medio. anataña ya es verbo. ¿Para qué necesitas verbalizar? He dicho sustantivos. A cualquier sustantivo lo vuelve verbo. ¿Me dejo entender, no ven? Ya, Tichiri. Ah, con razón ya no salía. Ya, otro ejemplo. Poca, ¿qué es poca? Lleno, Lleno. Poca chaña, ¿qué es ahora? Llenar, Llenar. Llenar. ¿Se han dado cuenta? La palabra raíz es esto, ¿no ven? Ya lo ha verbalizado y como es verbo ya, tiene que terminar en infinitivo ña. Ahí está. Entonces de esto yo puedo escribir un verbo, ¿no? Nai, karu, karu, karur. pero lleno es un adjetivo, ¿verdad, profesor? No es un sustantivo. Mm, Sí, podría ser como adjetivo, pero también tiene ese rol de sustantivo en Aymara, poca. Lleno, Ujú. Ruro. mm, em, Nayao. em, ¿Qué podría decir? Irna caña, a ver, ¿qué podría ser? Yatichiri, Mm, Euruquipan. Es que que pan, Estaría bien. Hilajaj, Warmi Paru, Wawachaija. guaguachaña, pero ya es guagua. Ah, sí, guagua es. Está bien. Wawachaija, parir, Sí, dar exacto. luz, ¿no? Ajá. Entonces la palabra raíz es guagua. Guagua, sí. Lo vuelves verbo. Cha, ña. ¿No ven? Ajá. Ya. Ese cha, no siempre puede ser chaña, sino chaija o chayiwa o No, cha, pues. puede ser así. Pero ese es pues Pues, conjugación. Este es verbo, ya, ¿no ve ahora? sí, Ahora para conjugar se quita el infinitivo, pues. su pichaña, claro. Eso ya hemos aprendido en conjugaciones. Sí, 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 Tiempo futuro, presente, pasado, ¿no ve? Entonces, en todo se quita la ña para conjugar, ¿no ve? ya, sí. Entonces Entonces, aquí, estaría bien ese, lo sí, sí, que, está bien. gracias, teacher. Yatichiri, Sí, utachaña, sí, eso es verbalizar. utachaña. Ya, termino este ejemplo. Ahora no sé qué quiero decir. Karoroj, nayao, sauña, poca, ya. ¿Qué estoy diciendo? mañana yo voy a terminar bueno, Saúña es tejido, mi telar, ya Tichiri. Sí, nayao, sau nomás pondré, porque va a aparecer verbo. Ujú. Dice, Eh, mañana yo voy a terminar, completar el tejido o sí, tejer.
¿Ya? Sí. Ahí dice pujacha, puhacha, no es con Ah, esto es con Q, ¿no? hacha. Sí. ¿No está haciendo el verbo llenar, profesor? Sí, pero llenar, completar, tiene otras connotaciones, pues. Pero se puede decir cuando quiero conjugar, voy a llenar un vaso de agua, Mm, no, también es puchacaña, no, pucha. no. Entonces, ese verbo es completar. Sí, como completar, pero también puede ser, sí, es como completar, básicamente. Sí, tal vez lo correcto aquí sería completar. ¿Y cuál sería el sustantivo ahí? Poca. ¿Qué es poca? Poca, entonces, Lleno. completo. Lleno, completo, eso es poca. A ver, otro ejemplo. A ver, un sustantivo. Pollo, ¿qué es pollo? Cerro. Cerro. Pollo chaña. Mm. Polluchaña. Ahí está. Pollo es cerro, cha, verbalizador y por ende el infinitivo. Pollo chaña, entonces va a ser amontonar. ¿Me dejo entender? Otro Pollo. ejemplo, a ver, ¿qué podría ser un sustantivo? Mm, sustantivo, sustantivo. Ya te chire, buen día. Sí. Ise, ¿Ya? isichaña, taque, taquichaña. Y si chaña, ¿sí? Taki, por ejemplo, ¿no? Taki es camino. Taki chaña, hacer camino o, no sé, abrir ruta. ¿Eh? Ot- Utachaña, casa. Uta, eso, casa. Chaña, ¿no? Hacer casa o, o techar casa. ¿Eh? Profesora, acá yatiña es saber. Ya, pero ya es verbo, pues. Yatichana, yatichaña es enseñar. Sí, por ejemplo, yati, esa es la palabra raíz. ¿No ven? Eso ya está conjugado con el cha. ¿Me dejo entender, no ven? ¿Y yati es saber, profesor? Sí, Y le agregamos el yatiaña, cha y el ña. yatiña. ¿Ven? Es la palabra raíz, entonces cha, ña. Ya está conjugado esto. Mira, Ya. Naira, Naira chaña yatichiri. eso. Naira, ¿eh? Ahora Naira chaña. ¿Qué sería, a ver, Naira chaña? Enseñar. Adelantar. Eso, adelantar, ir antes, ¿no ven? Eso es Naira chaña. Otro ejemplo, a ver. Esto igual se maneja. Cayo, ¿qué es cayo? Pie. Cayo chaña, Terminar. caminar, ir poco a poco, algo así. Entonces, diferentes sustantivos lo vuelve verbo. ¿Se entiende, no ve? Hanajaya hanicha. Kanaskibo yatichiri. Ya, para la siguiente clase van a escribir ejemplos con esta conjugación, ¿ya? Veamos un sufijo más. Sufijo ahora igual va a ser cha, pero esto va a ser mixto, mixto.
antes del mixto. Veremos esto como interrogativo. Cha. Cha como interrogativo, ¿ya? Cha como interrogativo. Es decir, si utiliza este sufijo, lo vuelve en pregunta. Por Uticha, ejemplo, uta. uticha, ¿Qué es uta? casa. Uta. Utacha. ¿Qué estoy diciendo? Es casa. Es En, casa. ca- en es casa. O sea, ¿No ven? Me dejo entender, ¿no ven? Utacha, ¿no ven? El jupa. ¿Qué es jupa? ¿Qué es jupa? El. Él o Él. ella, Es, ¿no ven? Si yo digo jupacha, ¿qué estoy diciendo? él es, Es él o ella, ¿no este, ven? ¿Se entiende? ¿Se ha entendido esto? sí, Sí, profesor. sí, quizá. Lo vuelve pregunta igual a cualquier sustantivo, ¿ya? Ahora con esto, ¿cómo podríamos escribir un ejemplo de oración? Ilahan puchapa juticha. Ah, puede ser. ¿Sí? A ver, con esto ustedes para la siguiente clase me van a hacer oración, ¿ya? Ahora, obviamente ustedes van a hacer otras conjugaciones, ¿ya? O sea, otras palabras, ¿no? ¿Sí ha entendido estos dos? Mm. Utachaja sería, es mi casa, profesor, Utahacha, ¿no? El sufijo posesivo va antes, pues. antes de la cha. Ya, profesor, está Eh, bien. Ahora sí lo entendí, profesor. ¿Alguien más? ¿Está claro? A ver, la otra variante más, los tres chas veremos hoy día. La otra variante es cha, igual, pero esto es dubitativo, dubitativo. Ejemplo, pero para aquí necesitamos hacer conjugación, pero vamos a ver, mira, por ejemplo, jutaña, ¿qué es jutaña? Venir. Ya, venir, ¿no ve? Ya, aquí voy a conjugar ya. Utas macha, Podrías venir. podrías venir. No estoy diciendo vas a venir o no vengas, podrías, ¿no ve? Dubitativo. Otro, jutas, jutas machao. Jutas machao. ¿Qué estoy diciendo? Creo que podrías venir. Jutas machao, no. Creo que voy a ir o voy a venir, ¿no ve? O parece que voy a Parece venir. que voy a venir. No estoy seguro, estoy dubitando. Eso es el otro, ¿ya? ¿Queda claro? Hanat hanicha kun hamakisa. Ya, para esto tal vez nos estamos adelantando un poco, no estamos viendo otros sufijos, pero necesitamos conjugar de esa forma para que se entienda, ¿ya? Si no, no se va a entender directamente a la palabra raíz, ¿ya? Eso es, entonces hay tres sufijos chas, uno que es verbalizador, uno que es mixto y el dubitativo, no mixto, digo, interrogativo, ¿no? Entonces, uno es, lo vuelve verbo, otro hace pregunta y otro es
para hacer expresiones dubitativas. Ahora, ¿cómo diferencian? Porque los tres son chas, ¿no ven? Entonces depende mucho del significado que quieras dar, ¿no? Entonces, en el primero lo vuelves verbo. Entonces, si vuelves verbo, sí o sí tienes que agregar el ña o hacer la conjugación como si fuera un verbo, ¿no ven? Agregando el sufijo cha. Aquí no, como ven, en cha termina, ¿ya? Entonces no hay aquí el infinitivo ña, nada. Esto no es verbo, esto es simplemente una interrogativo, ¿no ve? Y aquí necesito conjugar con otros sufijos para que se entienda y de esa forma la acción es dubitativo. Entonces, no es seguro lo que voy a expresar, ¿no? ¿Sí? Puede como no puede. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta? Es mucha agua. Kanaski yatichiri. ¿Ya? Entonces, para la siguiente clase van a escribir ejemplos con los dos primeros, ¿ya? Entonces, van a escribir con cha verbalizador y el cha interrogativo, ¿ya? Para escribir esto van a recordar los pronombres interrogativos, ¿ya? Entonces, esto ya es como una pregunta como tal, ¿no ve? ¿Ya? Del Entonces, aquí dubitativo, no, no, profesor, no vamos a hacer, ¿no? Porque justo yo no, tal vez te van a a, complicar, le iba ¿ya? a pedir un ejemplo de oración. Está bien, profesor. Ya. ¿Se ha entendido? ¿Alguna duda, pregunta? Apa es nakabeni yatichiri. Dos de cada uno, está bien. Pero si quieren, escriban más, así van a poder repasar, aprender mejor, ¿ya? Ahora de los otros, sigan practicando, no han escrito la mayoría hoy día. Tienen que dominar la conjugación, la estructura de la oración, sí o sí, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta? Profesor, yo digo que yo sugiero, opino, ¿no? Que si, por ejemplo, le podríamos mandar nuestras oraciones hechas, tal vez usted nos pudiera corregir en nuestras oraciones y entonces así podríamos mejorar más. Porque claro, yo escribo en mis oraciones, pero usted me dice que están mal elaboradas, pero si no me corrige, no voy a saber cuál es mi error. Ya, pero se supone que ya hemos visto, ¿no ve? Ejemplos hemos escrito, ¿no ve? Entonces la estructura es la misma, o sea, no varía. Solamente va a variar el verbo, el sujeto, pero exactamente es lo mismo, las terminaciones, todo es lo mismo. Ya, profesor. Las mismas ¿Ya? oraciones Ah, que yo hice ahora, las voy a tratar de hacer mejor para la siguiente, profesor. Ese modo de que yo pueda aprender, ¿no? ya, pero de todas formas vamos a habilitar más adelante un documento en el cual van a subir sus oraciones y vamos a revisar, ¿ya? Ya, profesor. Muchas gracias. Ya, ukakama choro, jutiro roikisiñan, illapuro ikisiñan takeni, ¿ya? Walik para pata, ikisin kam takeni. Y que Kikis sin in kama cama ya ya te tichiri. chiri. Chévere.